¿Qué edad tienes ahora? 20. 20 años, ya estás Sí. generando 5.000 por internet. Antes de empezar este podcast, recordarte que estamos en agosto, estamos en verano y tenemos una oferta especial para que puedas aprender este verano en emprendeaprendiendo.com. Todos los cursos de Emprende Aprendiendo a un precio realmente asequible para que te pongas las pilas y puedas aprender más que nunca cuando llegue septiembre. Así que si te interesa, te dejaré el enlace abajo y si no, vas a emprendeaprendiendo.com y ahí la podrás ver. Ahora sí, continuamos con el podcast. Para mí eres un descubrimiento. O sea, estoy trayendo una perlita al canal de estos emprendedores que no tienes mucha presencia en redes de habla hispana ni nada, si no te has enfocado al mercado americano. Pero yo te descubrí porque estoy buscando mucho el tema de cómo crear newsletters, porque queremos hacerlo en Emprende Aprendiendo y con tema de libros. Y buscando, tú tienes una newsletter en habla inglesa y tienes una web que recibe cientos de miles de visitas, ¿no? al mes. Sí, correcto. Alrededor de 150.000 usuarios por mes y en la newsletter hay 20 y pico mil de suscriptores. Y si lo vais a ver en SimilarWeb, tienes como 500.000 de visitas, o sea, repiten esos usuarios. Sí, 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 repiten. Pues Nico, cuéntame un poco, porque lo sorprendente tuyo es tu edad, cuándo empezaste, o sea, y cómo has hecho todo, ¿no? Cuéntame cómo empezaste Failory, cómo lo has conseguido escalar, cómo monetizas. Bueno, lo empecé hace unos 4 o 5 años, cuando tenía 15 años y estaba en el secundario. Lo empecé básicamente, bueno, yo leía bastante contenido en inglés relacionado con startups y emprendimiento. Leía en comunidades como Reddit, Indie Hackers, Hacker News, que es esta comunidad que tiene Y Combinator, y me la pasaba leyendo sobre negocios online. Y un día descubrí, bueno, este sitio web que se llama indiehackers.com, que se trataba de entrevistas con emprendedores que les estaba yendo bien con sus negocios. Y constantemente, creo que publicaban como 3 4 entrevistas por semana y me las leía todas. Y me encantaba, me parecía que se podía aprender un montón, hasta que un día pensé que estaba leyendo mucho sobre historias de éxito, pero que también había muchas historias de fracaso en los negocios y que también se podría aprender de estos fracasos. Y ahí es cuando me puse a buscar estas entrevistas, estas historias de fracaso, y me di cuenta que casi que no había en Internet, que la mayoría de las plataformas se enfocan en el éxito de los negocios. Había 2 o 3 sitios web que cada tanto publicaban alguna historia de fracaso de alguna startup, pero no estaban muy actualizados. Y ahí fue cuando me surgió la idea de hacer un Indie Hackers enfocado al fracaso de los startups. El modelo de negocio y de publicación de contenido iba a ser igual al de Indie Hackers, que era básicamente entrevistas con emprendedores, pero que en vez de tener negocios que eran exitosos, tenían negocios que habían fracasado, que habían cerrado. Y bueno, tuve esa idea y lo primero que hice fue intentar validar que haya interés por esa idea, porque yo sabía que la validación de ideas de negocio es un paso muy importante para una nueva idea y en especial para una idea un poco innovadora, distinta a lo que había, porque si yo me hubiera puesto a publicar historias de éxito de otros startups, yo ya sabía que a la gente le interesaba, pero yo necesitaba saber si la gente quería leer las historias de fracaso de otros negocios. Entonces, lo primero que hice fue crear con herramientas no code, porque no sabía programar. En específico, utilicé una que se llama Webflow, que para ese entonces era una herramienta media chica y no tenía tantas funcionalidades. Hoy en día es muy potente, tiene millones de dólares de financiación. Y utilicé Webflow con algunos recursos que fui encontrando en la web para crear un sitio web muy sencillo, bastante feo, de hecho, la primera versión, en donde acumulé 9 entrevistas que realicé con emprendedores que habían tenido startups que fracasaron. Las entrevistas las hice por mail o en realidad encontré a estos emprendedores a través de comunidades y distintas plataformas y les enviaba un Google Document con algunas preguntas y ellos las respondían y yo las publicaba en Failory. Y bueno, lancé esa primera versión a las 3 4 semanas de tener la idea
porque justamente lo que yo quería era validar rápidamente si había interés y si no había interés, moverme a otro proyecto. Y bueno, la primera semana fue de locos en el lanzamiento, entraron como más de 10.000 personas, lo ¿En cual serio? ¿Cómo, sí. o sea, cómo conseguiste ese primer tráfico inicial? El primer tráfico vino a través de justamente estas comunidades que yo leía, ya sea Hacker News, Product Hunt, son todas comunidades relacionadas con startups, en Pues, ¿qué hacías? Como donde ponías ahí el enlace con, hey, esta es una sí, historia de fracaso, tal. tal cual, sí. El primer día fue más que nada publicar el proyecto. Estuve estas últimas semanas coleccionando entrevistas y creé este sitio web. Díganme qué les parece de ese estilo de publicaciones. Y después, a lo largo del tiempo, fui publicando las entrevistas en sí en las comunidades. Y bueno, un poco de self-promotion que en las comunidades no suele gustar, en especial en Reddit, pero Pero, si lo ¿habías haces metido karma en ese grupo antes de hacer la promoción? un poco O sea, sí. Bueno, vale, o como sea, yo ya ya venía habías hablado de leer ahí. estas... Sí, un poco. Yo ya venía de leer estas historias y cada tanto participaba, entonces un poco de karma ya tenía en Reddit. Pero nada, fue de publicar y instantáneamente un montón de tráfico. En la primera semana 10.000 personas, como decía, y un montón de feedback, más de 500, 700 suscriptores a la newsletter que nada, la newsletter en ese momento prometía mandar las últimas entrevistas semana a semana, y eso me hizo darme cuenta que había un interés real por leer historias de fracaso de los startups, que a la gente le interesaba aprender de los errores de otros founders. Y entonces, desde ahí fui trabajando un montón en el sitio web. Hoy en día ya no es más un sitio web únicamente enfocado a entrevistas con emprendedores que han fracasado. Hoy en día publicamos un montón de contenido diferente. Hay un blog con todas guías relacionadas con diferentes temas de startups. Durante un tiempo hubo un podcast. Hay un apartado que se llama Cemetery, en donde publicamos artículos analizando por qué distintos startups fracasaron. Y bueno, la manera en la que surgió el Cemetery fue porque queríamos aprender de los errores de ciertos startups grandes, como puede ser Vine, por ejemplo, que es bueno, una red social muy, muy conocida, Ujú. que vino antes de TikTok, pero con una idea bastante similar de videos cortos, y bueno, fracasó. Y queríamos aprender de los errores de esas startups, pero era imposible conseguir que el founder de un negocio tan grande como Vine contara su historia en una plataforma como Paylory, porque hay intereses de un montón de gente que van medio en contra, ya sea del mismo founder que no quiere contar su fracaso en una plataforma, o de inversores, había un montón de personas trabajando en la empresa. Entonces, lógicamente, los founders los traté de contactar a un montón de startups grandes y la mayoría no estaba dispuesta a contar su historia. Entonces, lo que hicimos fue crear un cemetery en donde analizábamos esos startups a través de artículos. Y después, bueno, también tenemos una colección de herramientas, hay como un montón de recursos diferentes para crear y crecer una startup. Me parece, bueno, yo he ido apuntando cosas que ahora vamos a profundizar porque es súper, súper interesante. Bueno, lo primero es que es increíble porque es interesante que tú ya a los 15 años ya estabas creando, ¿no? Cosas y ¿a qué achacas esto? ¿Crees que porque yo a los 15 años también quería hacer cosas, pero no sabía ni por dónde empezar? ¿Cómo empezaste? ¿Tutoriales en YouTube? ¿Cómo te moviste al principio? Sí, muy de chico hacía mucho curso de distintas cosas y miraba videos en YouTube ¿Dónde hacías los sobre cursos? ¿En Udemy o...? Udemy, sí, Udemy, Udacity también, recuerdo haber hecho algunos. Cursos de todo tipo, me interesaba todo lo que era digital, Vale. programación, diseño, marketing, todo lo que fuera computadoras me interesaba. Y hacía mucho curso, pero me faltaba la práctica. Y un poco lo que quería lograr con un proyecto, hacer un proyecto era practicar todas esas cosas que yo venía aprendiendo. Y cuando me tuve que poner a hacer esas cosas, me di cuenta que en realidad no sabía nada, que la práctica es lo que realmente te da el conocimiento, porque me acuerdo, por ejemplo, tengo un recuerdo muy fuerte de cuando tuve que empezar a hacer SEO para el sitio web.
que es básicamente que el sitio web rankeara en Google, ¿no? Ujú. Hoy en día el 90% del tráfico de Failory viene a través de Google, que son unas 140.000 personas por mes. Pero en ese momento no entraba nada de tráfico por Google, todo el tráfico venía de redes sociales y de comunidades en donde promocionaba el contenido, y yo quería empezar a conseguir otra fuente de tráfico. Y yo había hecho muchos cursos de SEO, creía saber de qué se trataba el SEO, pero cuando me tuve que poner a trabajar en SEO, no sabía por dónde arrancar. Entendía que era algo más relacionado con la programación y estaba tratando de ver de qué manera podía, qué códigos utilizar para hacer rankear el sitio web. Realmente, si bien había hecho un montón de clases y de cursos de SEO, no sabía bien del tema. Y esto es un poco lo que yo también buscaba con el proyecto, poner en práctica todas esas cosas que yo venía leyendo y aprendiendo a través de cursos. Y hasta hoy en día creo que Failory es como mi playground, como un lugar donde yo puedo practicar un montón de cosas y aprender en la práctica. Has hecho una cosa antes también, que las entrevistas las hacías por mail. Me parece fascinante porque yo también tengo una teoría de que es mucho más fácil si quieres la atención de alguien. Nada, ni siquiera decir que tienes que llamar, lo que sea, es como te mando las preguntas, respóndemelas, ya está. Es súper, súper fácil, ¿no? ¿Se te ocurrió por eso, para más facilidad de que respondieran, o cuál fue tu premisa? Sí, sí. Inicialmente traté de hacer algunas entrevistas por llamada, pero muchos founders lo que me decían era, bueno, puede ser que me mandes un Google Document y yo lo respondo cuando tenga tiempo, porque obviamente coordinar una llamada, estar respondiendo las preguntas, es como complicado. Entonces, muchos founders preferían eso. Y por otro lado, también hay un tema de que si hacía las entrevistas por llamada, después lo tenía que pasar a texto, porque yo quería publicar el contenido en forma escrita. Y ahí hay un trabajo enorme y que aparte no termina siendo lo mismo. La forma en que uno se expresa a través de audio es muy distinta de la forma en la cual uno se expresa por texto, y las entrevistas quedaban un poco raras, porque bueno, yo no hablo inglés como primer idioma, sí hablo inglés bilingüe, hice todo el colegio primario y secundario inglés, eh, pero entonces mi traducción de audio a escrito no era la mejor, pero por lo general las entrevistas que eran escritas por el fundador quedaban mucho mejor que las que eran grabadas por audio y luego traducidas a texto. ¿Por qué escogiste, Nico, el mercado americano? O sea, podrías haber dicho, ya no voy a hacer algo en habla hispana, ¿no? Porque tú eres de Argentina. Entonces, Sí, ¿cómo fue ese salto? bueno, creo que tiene un poco que ver con el tema de que yo leía todo en inglés. Desde chico el contenido de startups, de diseño, de marketing, de programación que consumo es todo en inglés. Eh, y eso tiene que ver con que estoy acostumbrado a hacer las búsquedas de Google en inglés, y el contenido muchas veces me parece un poco mejor el que hay en inglés que en castellano. Entonces, como estaba tan acostumbrado a eso y la gente que conocía yo era toda gente que hablaba inglés, me pareció como lo más razonable directamente enfocarme en el mercado americano. Qué guay. Yo creo que es un acierto porque encontraste para mí un vacío muy interesante, que esto es otra cosa que quiero decir, ¿no? Que tú lo que viste es que consumías ya una comunidad, un mercado, que era estas comunidades, y te diste cuenta que no había sobre un tema y testeaste, probaste y realmente tuvo esa aceptación. Que me gusta mucho el tema de que empezaste por una funcionalidad en concreto, ¿no? Un feature que es, vamos a hablar de los fracasos de los founders, y luego has sabido expandirte, ¿no? Hay gente que dice, quiero hacer un Failory entero de primeras con Graveyard, con tal, con no sé qué. Me encanta tu forma de penetrar al mercado, pero dijiste una cosa solo, ¿no? ¿Fue Sí, estratégica esta decisión? un poco sí, por esto de que digo de que yo quería lanzar el producto lo más rápido posible para testear si realmente a la gente le interesaba el tema del fracaso de los startups. Entonces, si me ponía a hacer entrevistas y hacer un blog y hacer un cemetery y hacer un podcast, iba a tardar meses o años, como me llegó después.
Entonces, por eso es que me quise enfocar únicamente en las entrevistas. ¿Y cómo pretendes, o sea, cómo fuiste escalando? Porque ahora yo sé que tienes hasta escritores, o sea, ¿cuál es tu Sí. función ahora en Failory y qué equipo tienes? Bueno, fue cambiando bastante el equipo. Hoy en día, más que nada somos 3 trabajando en el proyecto. Yo estoy más enfocado a la parte de estrategia y de definir qué contenidos se publican, y también escribo las newsletters que se mandan semanalmente. Después trabajo con un escritor que de forma freelance, pero dedica yo creo que unas 4 o 5 horas por día a Failory, porque debe tener para escribir unos 3 4 artículos por semana. Y él se encarga de generar el 99% del contenido que se publica en Failory. A veces escribo yo algunos artículos de temas que me interesan mucho o que sé, los escribo yo, pero la mayoría los escribe este escritor. Y después hay una chica con la que estoy trabajando en algunos proyectos de algo que se llama SEO programático, Ujú. que es básicamente generar de forma programática cientos de artículos que buscan rankear en Google para palabras long tail. Y te doy un ejemplo porque puede ser medio confuso de explicar, pero por ejemplo, ahora hicimos un proyecto de SEO programático relacionado con los unicornios, que son estos startups Ujú, privados de una evaluación mayor a $1 billón. ujú. Entonces lo que hicimos fue coleccionar un montón de data relacionada con estos unicornios, que son más de 1000 unicornios hoy en día, y juntamos data relacionada con su sitio web, la industria del unicornio, el país, la ciudad, quiénes son los founders, cuánta plata de financiación juntaron, toda esa información. Y lo que hicimos a partir de eso fue generar cientos de artículos del estilo todos los unicornios en Alemania, todos los unicornios en la industria de fintech, todos los unicornios en Buenos Aires. Entonces, con una base de datos de unicornios pudimos generar más de 100 artículos que hoy en día están rankeando para miles de keywords en inglés, obviamente, que traen tráfico día a día relacionado con de toda gente que le interesa, obviamente, el mundo de los startups y los unicornios. Entonces, ese es el equipo de Failory. Buah, es una pasada lo del el SEO programático, ¿no? Porque me lo contaste el otro día y es como que puedes, el tema del long tail es algo muy interesante, ¿no? Porque puedes posicionar un montón de keywords y vas a por pequeñas cosas que a lo mejor lo busca 3 personas al mes, pero si Sí. tienes 1000 artículos ya te suma un montón. Claro. Sí, esa es la idea del SEO programático, que vas a estar creando páginas para keywords que busca muy poca gente por mes, pero si creas 1000 páginas y cada una de las keywords que estas 1000 páginas rankean tienen en promedio 10 clics por mes, ya son 10.000 clics por mes que aumenta el tráfico de tu sitio web. Entonces, es como algo más masivo que lo que busca es que en el gran número de páginas, como un total, van a estar llegando a un montón de gente. Y como te digo, bueno, es algo, obviamente, si yo tuviera que ponerme a escribir todo ese contenido, llevaría probablemente años en crear esas 1000 páginas. Y esto es todo programático que se genera. O sea, nosotros juntamos en una base de datos un montón de data y lo que hacemos es definir unas templates en donde ponemos dónde debe ir cada pedazo de información que tenemos sobre los unicornios, y eso se genera de forma automática. O sea, es como si fuera un mismo artículo que tú ya has prescrito y dejas como en Claro, blanco las partes donde va a ir esa información, ¿no? Un unicornio, claro, tal tal cual, cual. cual, aquí, la de Alemania, vale. Está muy bien pensado. Muy top. ¿Y qué más te iba a decir? Hablemos un poco de negocio a nivel de revenue. O sea, si quieres decir cuánto genera Failory bien, si no, lo entiendo perfectamente. Pero sí que me gustaría también saber de dónde viene el dinero de la web, ya sea publicidad, bueno, todas las fuentes, ¿no?, que tienes. Sí, bueno, hoy en día Failory está generando
casi 5.000 por mes, 5.000 Ujú. dólares por mes. El 70-80% del revenue hoy en día viene a través de los sponsors, que son empresas que quieren llegar a nuestra audiencia de Startup Founders. Entonces pagan un paquete de sponsors que incluye una promoción, 4 promociones en la newsletter y una promoción en el sitio web durante todo el mes. Ujú. Y bueno, vamos trabajando con sponsors distintos, pero este año trabajamos principalmente con 2 sponsors que sponsorearon el sitio web durante más de 4 meses cada uno. Después, diría que más o menos el 20% del revenue viene por productos digitales que fui creando. Hay bastantes productos digitales en Failory. Dos son los principales, que son, uno es un ebook relacionado con Product Market Fit, son análisis de cómo 7 startups alcanzaron Product Market Fit, y otro es un curso relacionado con validación de ideas de negocio. Y después hay otros productos digitales más chicos y más específicos que son listas de información. Por ejemplo, tenemos una lista de 2.500 aceleradoras e incubadoras. Entonces, la gente que está buscando aplicar a una aceleradora o incubadora compra esta lista y puede obtener un montón de información de cada una de estas aceleradoras y así encontrar cuál es la que mejor, la que es un mejor fit con su startup. Después tenemos una lista de unicornios que también vendemos, que justamente es esta lista que también usamos para crear artículos. Hay una lista de startups de Europa. Y esas son las 3 listas principales que ahora estoy vendiendo y estoy trabajando en algunas nuevas, como por ejemplo una lista de VC Firms. Entonces, si vos estás buscando recibir financiación de Venture Capitals, podés comprar esa lista y tenés la información de contacto y la información de qué industrias invierten y todo lo relacionado con más de 1.000 Venture Capital Firms. Qué guay. ¿Cómo te ves, Nico, en el futuro? Porque, bueno, ahora eres súper joven. ¿Qué edad tienes ahora? 20. 20 años, ya estás Sí. generando 5.000 por internet. Em, ¿Cómo ves? ¿Quieres escalar esto o crees que tu potencial te dará para, o sea, qué siguiente salto quieres hacer? Sí, la idea es seguir creciendo el tráfico del sitio web, principalmente a través de tráfico orgánico. A mí lo que más me gusta trabajar es en SEO, lo que más me divierte, y en este tipo de proyectos de SEO programático. Y aparte es en comparación con el tráfico de redes sociales, que antes representaba un gran porcentaje del tráfico, hoy en día ya representa más o menos el 10%. La comparación del tráfico de redes sociales, el tráfico orgánico es mucho más estable en el tiempo y mucho más predecible. Yo sé que el siguiente mes van a entrar más o menos 140.000, 150.000 personas a través de Google, salvo que Google haga un update de sus algoritmos muy grande y Failory se va muy perjudicado por ese update, pero es muy poco probable porque todas las técnicas de SEO que utilizo son white hat, que son legales Ujú. en los términos de Google. Entonces mi objetivo es seguir creciendo el sitio web y el tráfico orgánico y eventualmente lo que a mí me gustaría es que se invierta los porcentajes de cómo componen el revenue y que el 80% pase a ser los productos digitales que tenemos en Failory. Entonces, mi idea para el futuro es crear más productos digitales y en especial algunos productos más como el curso, ya sea un curso capaz, lo que se llama cohort-based courses, que son no cursos que se toman, que el estudiante va definiendo cuándo avanzar con el curso, sino cursos que tienen como ciertas fechas donde se dan las Ujú. clases y ciertos horarios. Eso es algo que estoy considerando, una especie, como un curso para acelerar sí, la creación de un negocio, algo relacionado con eso que hace varios meses que estoy pensando. Y mi objetivo es que el 80% del revenue venga de productos digitales y el 20% del revenue pasa a ser de sponsors, porque justamente relacionado con lo que decía recién del tráfico orgánico, tener un ingreso
que venga por productos digitales es mucho más predecible que un ingreso por anunciantes. Porque la plata que se destina a anuncios está bastante relacionada con las condiciones del mercado. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo toda esta situación de Estados Unidos, de la tasa de interés y la recesión, los negocios han recortado en gran medida el presupuesto que tienen para gastar en anuncios, y eso yo ya lo estoy viendo, estoy recibiendo muchas menos emails de interés por sponsorear Failory. Entonces, en un futuro me gustaría depender un poco menos de eso y basar los ingresos de Failory principalmente en productos digitales. Entonces, esos son como mis objetivos para el futuro, que los dos están como muy relacionados, porque si crece el tráfico orgánico, crecen también las ventas de productos digitales, y si crecen las ventas de productos digitales, tengo más plata para destinar a crecer el tráfico orgánico. ¿Qué herramientas usas para el tema de SEO? Usas como obviamente Google Analytics y todo eso, pero ¿qué más? O sea, ¿cómo...? Sí, Google Search Console y Google Analytics son las más potentes, y si tenés un presupuesto muy bajo o de 0 pesos en realidad para gastar en SEO, esas herramientas deberían alcanzar. Google Search Console tiene un montón de información y podés hacer cosas muy interesantes con la herramienta. Si tenés un poco más de presupuesto, una herramienta como Ahrefs, que yo uso, es bastante interesante también. Ahrefs lo que me permite es mirar el tráfico que tienen otros sitios web, mirar qué páginas de ese sitio web están rankeando y están trayendo tráfico orgánico a ese sitio web. Entonces, de esa manera yo puedo tomar algunas ideas de otros sitios web y crear ese contenido también en Failory, y así crecer el tráfico orgánico en Failory. Entonces, Ahrefs es una muy buena herramienta si tenés un poco más de presupuesto. Alternativas a Ahrefs hay un montón, pero la mejor capaz es SEMrush. SEMrush es bastante potente también, y son las dos que son líderes de mercado. Después hay muchas otras herramientas de SEO que te ayudan a mejorar el contenido que vas escribiendo. Por ejemplo, hay una que es muy conocida que se llama ClearScope. Yo no uso de esas. Mucha gente, muchos medios sé que las usan, pero yo no. Y después otra herramienta bastante importante relacionada con SEO es Google PageSpeed Insights, que básicamente lo que te dice es la performance del sitio web con lo relacionado a la velocidad de carga, tanto en mobile como en computadora. Y si la velocidad te sale baja, ¿qué haces para subir? O sea, sí, claro, yo esto no lo domino tanto, pero ¿cómo mejorarías la velocidad de carga de la web? Sí, bueno, la velocidad de carga hoy en día es un factor bastante importante. Google hace unos meses lanzó un update de su algoritmo que se llama Core Web Vitals, el cual le dio mayor importancia justamente a la velocidad del sitio web, principalmente en mobile. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar las métricas relacionadas con velocidad. Las más comunes suelen ser reducir el tamaño de las imágenes. Hay imágenes que pesan 1 mega y las podés reducir, las podés comprimir, y de esa manera lográs que la página cargue mucho más rápido. Reducir JavaScript, códigos de JavaScript que suelen tardar en cargar. Eliminar lo más posible los embeds, los videos que están embediados. Eso muchas veces tarda en cargar. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para ir mejorando la velocidad de carga de una página. Qué guay. Oye, Nico, y tengo una curiosidad ahora. ¿Qué piensan tus padres o tu familia del éxito, o sea, que estás teniendo para tu edad, ¿no? O sea, debe ser sorprendente. Hacía cursos online y ahora, mira. Bueno, sí, les encanta. Bueno, durante muchos meses mi papá era el que pagaba algunas de las herramientas que uso en Failory, como Webflow. Entonces sí, desde un primer momento que siguen el proyecto y les encanta. Lo mismo a mis amigos, siempre me preguntan cómo viene y se tratan de interesar.
Si bien a veces yo me entusiasmo bastante contando algunas cosas y se pierden como todo esto de SEO programático que es bastante confuso, pero sí, todos están bueno, contentos y les interesa mucho cómo va el proyecto. Siempre me mandan mensajes cuando se meten al sitio web ellos y encuentran algo, me mandan algún mensaje de, che, esto que hiciste está bueno, o che, no entendí de qué se trata esto, me explicabas o cosas así. Entonces, esa contención bueno, de amigos y familia siempre es necesaria cuando emprendes algo. Oye, Nico, yo sé que, bueno, desde que estamos hablando, ¿no? Porque te conocí por Failory, pero siempre tú estás muy metido en el mundo de nuevas ideas o webs. Para alguien que nos esté escuchando o viendo, ¿qué ideas de negocio ves ahora viables o qué tendencias de mercado crees que pueden ser interesantes para empezar hoy, ¿no? Como tú has hecho, que no requieran programación, que sean fáciles de ejecutar. Bueno, fáciles. No hay nada fácil, pero ya me entiendes. Sí, bueno, una de las cosas puede ser esto que mencionabas vos al principio de una newsletter. Hoy en día, bueno, ya deben llevar más o menos 2 años que todo lo que es paid a newsletters creció muchísimo. Son básicamente newsletters que tienen una suscripción mensual. Yo estoy suscrito a muchas de ellas. Pagas capaz $10 por mes, $20 por mes, una cosa así, y te mandan una newsletter mensual, semanal, diaria, con información sobre distintos temas. Eso es algo que se puede arrancar con una estructura mínima o casi cero, porque hay herramientas gratuitas para hacer este tipo de newsletters. Por ejemplo, hay una muy conocida que se llama Substack. Substack es la líder hoy en día en todo lo que es newsletters pagas. Y es muy fácil de montar una ahí. Y si vos escribís el contenido que se manda en la newsletter, no necesitas ni siquiera estar contratando a nadie. Entonces, esa me parece que es una tendencia que ya lleva 2 años y que es muy interesante. El mercado norteamericano ya está muy acostumbrado a pagar por ese tipo de newsletters. No sé si el mercado hispanohablante está tan familiarizado con ese tipo de membresías. Pero yo creo que si aún no lo está, en un futuro lo va a estar porque hay contenido de excelente calidad que se transmite a través de esas newsletters. Y después a mí me gusta mucho un modelo de negocio que se llama Productized Services, que básicamente estos son como agencias que venden sus servicios en una forma más de producto. Es decir, por ejemplo, hay una agencia que yo utilicé para diseñar Failory, que se llama Design Joy, que básicamente lo que es una agencia de diseño de sitios web y de diseño gráfico en general, que en vez de pagarle en base a proyectos, vos pagás una suscripción por mes. Entonces, en vez de ser algo como customizado para cada cliente, es más bien un producto único que vos como cliente podés comprar. Entonces, esta empresa lo que hace es, tiene un servicio de diseño ilimitado, en donde vos pagás una suscripción de $1.000, $2.000, $3.000 por mes y tenés acceso o podés hacer ilimitadas solicitudes de tareas de diseño. Entonces vos le podés decir, bueno, necesito que diseñen un logo, necesito que diseñen un flyer con estas características. Y ellos van a ir trabajando en cada una de esas tareas que solicitas, una a la vez. Es decir, si pedís 1.000.000 de tareas, no van a hacer 1.000.000 en un mes porque van trabajando una de tus tareas a la vez. Yo trabajé con ellos en el diseño del sitio web y me parece que es algo muy interesante porque, bueno, una de las maneras más fáciles de arrancar a emprender es, en mi opinión, vender un servicio. Porque no tenés que estar, bueno, porque lo puedes hacer básicamente con una estructura mínima o cero. Entonces, si las cosas no van bien, no pasa nada porque no se fueron un montón de recursos en crear un producto o un software as a service. Entonces, yo creo que crear un servicio es una de las mejores maneras para empezar a aprender. Y hoy en día hay tantas agencias de marketing, de diseño, de programación, que si no buscas diferenciarte de alguna manera, no vas a conseguir clientes
por más bien que hagas el trabajo, si hoy en día yo abro una agencia o por ejemplo, ayer veía una agencia que decía soluciones digitales. Y dentro de soluciones digitales abarcaban diseño, Todo. programación, marketing. Claro, y el que mucho abarca, poco aprieta, porque no hay manera de que una persona vea tu agencia y diga, o no hay ninguna razón por la cual una persona va a ver tu agencia y va a decir, uy, voy a trabajar con ellos en vez de estos otros que también dan soluciones digitales. En cambio, si vos sos un dueño de un restaurante y estás buscando hacer un rediseño de tu logo y ves una agencia que se dedica a rediseños de logos de restaurantes, vas a ir sí o sí a contratarlos a ellos y no a contratar a una empresa de soluciones digitales, porque es una agencia que está especializada en ese tema, que tiene mucha experiencia haciendo lo mismo, que sabe los errores que se cometen, cómo hacer las cosas bien. Entonces, vos tenés más confianza en una persona y en una agencia que está especializada en el ámbito en el que estás buscando. Está bien, una agencia enfocada en rediseño de logos para restaurantes es muy específico y obviamente va a costar encontrar clientes, pero, y ahora relacionándolo con Productize Services, a mí lo que me parece es que los Productize Services te permiten enfocar ese servicio que vos estás dando como un producto en un nicho o limitar bien ese producto y de esa manera definirte bien a vos mismo y encontrar un cliente perfecto. Por ejemplo, hay un caso que a mí me gusta mucho de un chico que es muy conocido, que se llama Glenn Alsop, que hizo un producto. El chico tenía un montón de sitios web relacionados con SEO y content marketing, y hizo un producto que básicamente era $40, hago una audición en un video de 10 minutos de tu sitio web, una Ujú. audición SEO de tu sitio web. Entonces, fue un servicio, hoy hay un montón de agencias que proveen un servicio de auditorías SEO, pero para conseguir esas auditorías, claramente tenés que hablar con la agencia, definir el proyecto, definir qué van a estar analizando en tu sitio web, qué páginas, cuáles no, y obviamente hay un costo muy elevado. Y en cambio lo que este chico hizo fue simplificar ese proceso en un producto que era una auditoría SEO de tu sitio web de 10 minutos entregada en un video por $40. Y no podías cambiar nada del producto. No podías decirle, bueno, no, yo quiero que sean 15 minutos. No, yo quiero que en vez de video sea texto. Y eso hizo que, bueno, que su producto se diferenciara de otro tipo de agencias SEO. Y aparte lo que le permitió a él fue escalar eso enormemente porque, bueno, las agencias, uno de los principales problemas que tienen es el tema de escalar, porque Ujú. cada proyecto es distinto, cada cliente es distinto, tienen que ir aprendiendo de la industria del cliente que tienen, del modelo de negocio, de los clientes. Entonces es difícil escalar ese servicio que dan. Y en cambio, cuando se trata de un producto tan específico, es muy fácil de escalar porque, bueno, es básicamente estar haciendo constantemente lo mismo, lo podés delegar, podés enseñarle a otra persona cómo hacer esos videos de 10 minutos. Te sale mucho más rápido porque constantemente estás haciendo lo mismo, entonces capaz la primera vez que grabaste uno de esos videos tardaste 30 minutos, pero ya a la vez 100 que haces el mismo video, lo haces en la mitad de tiempo. Entonces, yo creo que los Productize Services son una muy buena manera de arrancar un negocio, de emprender por primera vez y de llevar a un nivel un poco más elevado las agencias digitales, ¿no? Sí, esas son dos ideas de negocio que últimamente estuve leyendo bastante y mirando cómo otras personas las montaban. Productize Services, ahí me gusta bastante como concepto, ¿no? Que es como reducir lo que te puede marear un cliente al mínimo y es como si estuvieras vendiendo un producto, ¿no? Y hay que dejarlo muy claro. Supongo que ellos lo dejan muy claro, que es por 40 euros tienes un vídeo de 10 minutos y no hay segundos vídeos o terceros vídeos, ¿no? Es como, esto es lo que Claro, es. Y luego, sí, él no hace los vídeos, ¿no? Supongo que lo escala y tiene personas que les pagará 20 euros a lo mejor y él se lleva el margen de 20, supongo. sí, tal cual.
Me parece una buena idea. Pues nada, Nico, yo creo que ha sido un primer podcast interesante. Si a la gente le gusta y quiere ver más, yo sé que siempre se te ocurren nuevas ideas. Para el próximo puedes traer una lista de 20 ideas más, que sé que siempre que te digo, oye, ¿qué te parece esta idea? Me sacas como 3 empresas que ya lo están haciendo. Sí, 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 me la paso leyendo de ideas de negocio, así que sí, súper contento si a la gente le gusta de volver al podcast y hablar de otras ideas más. Qué guay. Pues nada, ha sido un placer. ¿En dónde te pueden seguir? Obviamente Failory lo pondremos en los comentarios, failory.com y alguna red social tuya o... Bueno, Twitter, últimamente no estoy tan publicando tanto en Twitter, pero en Twitter me pueden encontrar en @NicoCerdeira, como mi nombre, Ujú. eh, y sí, suelo compartir algunas cosas de lo que voy haciendo en Failory. Qué guay. Pues nada, Nico, ha sido un placer y a vosotros ya sabéis, ir a seguir las redes sociales y si sois nuevos, suscribiros y si estáis escuchándolo en cualquier plataforma, dadle un like, poner un comentario, una review, nos harías un favor enorme. Así que nada, espero que vaya bien, nos vemos en el siguiente. Chao. Y nada, hasta aquí el podcast. Simplemente recordarte que tienes el pack de verano en emprendeaprendiendo.com. Espero que lo disfrutes, que realmente puedas aprender y no solamente relajarte tomando el sol, que también está bien, pero oye, a combinar todo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.